Bueno, bienvenidos a una nueva clase de educaciontic.com.ar. Hoy les voy a estar hablando sobre este producto Office que corresponde a Microsoft Excel. Excel es un libro, es un programa desarrollado para oficina que genera archivos con extensión XLS. Se lo conoce como nombre del libro porque trabaja con hojas. Si ustedes prestan atención, en la parte de abajo aparece la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3. También tienen las mismas barras de trabajo que encontramos en los otros productos de Office que ya hemos estado viendo, como son Word y PowerPoint, donde aparece inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, que es específicamente para lo que fue desarrollado este programa, datos, para el trabajo con la información que iremos cargando, una cuestión de registro y de control, revisar, vista, cómo visualizar la información y complementos. Bien, en inicio fíjense que tenemos la misma barra, cambio de fuente, el tamaño de la letra, la aplicación de colores de letra, fondos, negritas, cursivas, subrayado, alineaciones en relación dentro de la información dentro del texto. También tenemos en este espacio lo que se conoce con el nombre de barra de fórmula, que es el ingreso de la información que corresponde a la celda. Y la celda sería la intersección entre una columna y una fila. A este espacio, que acá lo tenemos simplificado como A1, corresponde al nombre de la celda. Primero se nombra la columna y luego la fila. Si yo me paro aquí, podemos decir la columna D y la fila 3, D3. Las columnas están identificadas con letras y las filas con números. En realidad Excel es un grandísimo libro con hojas muy extensas. Para que ustedes lo puedan ver, el abecedario va de la A a la Z. Una vez finalizado empieza A, B, A, C, A, D. Una vez finalizado, B, A, B, C, B, D. Fíjense hasta qué letras combinadas llega, que es X, F, D. Lo cual podemos decir que la cantidad de columnas que posee son muy grandes. Y si vamos hacia abajo, vamos a llegar a la fila que es 1.000.000, ¿sí? 48.576. ¿Cómo hice este desplazamiento rápido? Presionando la tecla Control, cursor hacia arriba, cursor hacia la izquierda, o para ir hacia abajo, cursor hacia la derecha. Estos desplazamientos con la tecla Control y los cursores lo vamos a utilizar cuando tengamos un texto. Ejemplo, ¿sí? Vamos a poner acá la palabra Control. Yo me encuentro al inicio de la fila, aprieto Control y el cursor y fui hasta ahí. Y si lo vuelvo a apretar Control y el cursor, me voy al final. Y para volver a ese espacio, control el cursor. O sea que son formas de desplazamiento rápida en grandes volúmenes de información. Bien, cuando hablamos de conjunto de celdas, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí es marcando un bloque que va a ir desde A1 a C5, desde esta posición de A1 hasta la posición de C5. Esto se denominaría bloque o rango. La función principal de Excel eh, es la carga de datos y el procesamiento a través de fórmulas. Si yo quisiera armar una tabla simplemente para el registro de datos, nombre, apellido, dirección, localidad, sin ningún problema lo podría estar haciendo en Word. La ventaja que tenemos es que la compatibilidad que existe entre estos programas es absoluta. Yo puedo armar una tabla en Word y sin ningún problema pasarla a Excel y de la misma forma, con solo copiar y pegar. Vamos a verlo, por ejemplo, pongo nombre, apellido, dirección, que podríamos estar armando lo que se conocería como base de datos, localidad, y al ingresar en el programa Office de Word, ¿sí? Y yo quisiera trabajar con Excel, sin ningún problema podría tener datos cargados, A, B, C, seleccionemos la tabla, fíjense ustedes que es una tabla seleccionada, la puedo copiar, botón derecho copiar, o podría, sin ningún problema, marcarla con los cursores y control C, ingreso a Word, y el mismo Word me va a permitir transformar esta planilla de cálculo que estaba elaborando en Excel en una tabla de sus contenidos, ¿sí? Vamos a observarlo. Bien, Microsoft Word, vamos en Word, y ahora lo único que tenemos que hacer es pegar esa información. Y fíjense que la compatibilidad es absoluta, ¿sí? Lo que yo tenía hecho en Excel como una tabla, acá es como una planilla de cálculo, aquí lo pasé como una tabla, ¿sí? Vamos a corregir. Vamos a completarle datos. 3, 3, 3. Simplemente cargar cualquier valor como para que ustedes vean que esa compatibilidad es absoluta entre los productos de Office, ¿sí?
Selecciono la tabla, vamos a cortarla si queremos, ¿sí? La vuelvo a pegar y fíjense que ahora los datos van a coincidir cada uno en su celda. Bueno, esto para demostrar la compatibilidad que tenemos. Selecciono todo y para borrar contenidos no es backspace, sino que es sub, la tecla sub que se encuentra en la parte superior derecha por sobre el enter, ¿sí? Y borra los contenidos. Vamos a armar una planilla donde ustedes puedan ver cómo aplicar fórmulas, ¿sí? Vamos a poner por aquí, por ejemplo, meses y cargamos el primer mes. Podemos escribir enero sin ningún inconveniente y posicionándonos en la celda, fíjense en el mouse cómo cambia de esa cruz blanca a la cruz negra. Puede ser febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O podría escribir N, ¿sí? De igual forma, me paro aquí y me va a completar el resto de los meses. Estos son listas que ya vienen cargadas en Excel. Lo mismo ocurre si pusiera lunes, martes, miércoles, me lo armaría, ¿sí? Ya son listas que vienen predeterminadas. E incluso yo puedo agregar esos complementos, esas listas, esas herramientas, como para que en algún momento si lo llegase a necesitar, con solo escribir el primero y estirando hacia abajo, se cargue el resto de la información que se encuentra en esa lista. Esta planilla va a registrar los movimientos de 3 años, pongamos. 2010, ¿sí? 2011 y 2012. Podríamos dejar meses o podríamos borrarlo, es indistinto. Lo que tenemos que tener en cuenta es la posición donde se escriben los datos. La mayor cantidad de datos, siempre por una cuestión visual, vamos a tener siempre más filas que las columnas que podemos llegar a mostrar. Por lo tanto, la mayor cantidad de datos va sobre las filas. El nombre que se le puede agregar al archivo lo vamos a observar acá y también tenemos otro espacio más para el nombre. Yo acá puedo poner, por ejemplo, ventas, ¿sí? Y acá, como nombre de archivo, podría poner control, inventario o registro de movimientos. Vamos a poner que son las ventas del 2010 al 2012, de enero a diciembre. Lo que yo tendría que armar acá podrían ser, por ejemplo, los totales. Total, ¿sí? Podríamos tenerlo el total, que este sería el total por mes, el acumulado por mes durante los 3 años. O podríamos poner el total aquí, que sería el acumulado por año. Si nosotros quisiéramos hacer una fórmula, cuando vamos a trabajar con fórmulas, como yo les decía hoy, no cargamos, no armamos para el valor. Si yo acá pusiera 100.000, ¿sí? No trabajaríamos con ese valor 100.000 en la suma, como en una calculadora, ingresando 100.000 más tanto, más tanto, más tanto. Acá vamos a poner, por ejemplo, aumentamos 120.000 y aquí vendimos 200.000, ¿sí? Yo no tomaría el valor numérico y haría el cálculo como si fuese una calculadora, sino que lo que tomo es la posición de la celda. Tomo B2 más, el signo más, C2 más D2. Estas versiones de Excel tienen una ventaja. Asigna un color a cada espacio para que ustedes vean perfectamente sobre qué datos están tomando la información. Si yo le doy Enter, inmediatamente me trae el resultado. La ventaja de trabajar con la posición de la celda es que si yo modifico, acá eran 110.000, ¿sí? Inmediatamente cambió el resultado. Esta fórmula no está aplicada, pero imaginemos que fueran muchos datos, ¿sí? Lo podríamos armar de otra manera. Vamos a borrarla y vamos a hacerla nuevamente. En lugar de trabajar con celdas, podemos trabajar con funciones. Esas funciones las podemos sacar desde aquí o las podemos escribir nosotros. La función más utilizada es la de sumatoria. Y se hace igual suma, en español, paréntesis, y se marca el bloque o rango. Fíjense que para marcar el bloque o rango ponemos la primera celda, 2 puntos, la última celda. Cerramos y estaríamos haciendo la sumatoria total. Como Excel es una hoja, un libro, perdón, formado para la parte, elaborado para la parte de fórmulas, cuando yo quiero copiar hacia abajo, inmediatamente interpreta que estamos cambiando de fila y modifica el rango o bloque. Vamos a verlo, para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Vamos a copiar con Control C esa posición, que sería lo mismo que haber apretado el botón derecho, me paro abajo, le doy Enter o Control V y fíjense que ya cambió la posición de la celda, de B3 a D3. Como son fórmulas, también las puedo estirar y me estaría dando
la sumatoria de cada una de las filas a las cuales yo le asigné esa fórmula. ¿Sí? Fíjense, ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer el total, la fórmula sería igual suma, paréntesis, marcamos el bloque que sería desde B2 hasta B13, cerramos y estaríamos obteniendo el total de esa fórmula. Lo puedo copiar hacia los costados, incluso el total de totales, ¿sí? Me estaría dando en esta parte. La sumatoria de todo. La sumatoria esta correspondería al total de todos los valores que van por la fila, que sería lo mismo que hacer la sumatoria de todas las sumatorias de cada uno de los años. Bien, otra función que se pueden aplicar sería el promedio, ¿sí? El valor máximo, ¿sí? Y el valor mínimo. Vamos a utilizar estas fórmulas como fórmulas básicas con las cuales ustedes van a trabajar. Así como yo le dije que la función era igual suma, marcándole el bloque desde B2 a D2, la de promedio tiene exactamente la misma ventaja, que utilizamos el mismo nombre. Igual promedio, marcamos el bloque, podemos escribirlo nosotros, desde B2, dos puntos, hasta D2. Y fíjense que se va marcando la parte azul indicándome lo que yo estoy tomando, para no incluir en ese promedio el total, porque ya estaríamos variando. ¿Sí? Le pongo, cierro paréntesis, le doy enter y ya me trajo el resultado. También puedo hacerlo con la función mínimo. Perdón, me olvidé de poner el signo igual. Min, porque, perdón, este es máximo. Max, paréntesis, y podría hacer lo mismo que hice hoy con el mouse. Marcar el bloque, enter. Y lo vamos a hacer también para la función mínima. Igual min, paréntesis, de B2 hasta D2. Ahora, ¿qué ventaja tengo yo al hecho de haber armado las fórmulas así? Las puedo seleccionar, estirarlas y Excel me copia cada fórmula cambiando el bloque. Vamos a verlo. Me paro acá, B3 de 3, me paro acá, B12 de 12, me paro aquí y observen que dice B11 de 11. Esa es una de las características que tiene Excel. Yo copié hacia abajo, interpretó el cambio de fila y modificó el rango. Lo mismo puedo hacer para este lado, promedio, máximo y mínimo. ¿Cuál sería la ventaja de esto? Yo aquí obtendría los resultados anuales y acá tendría el acumulado por mes. Y yo podría decir, después a partir de esto, determinar cuál es el promedio de movimiento de las ventas desde el 2010 al 2011. ¿Sí? Vamos a armar la fórmula acá. Igual promedio, paréntesis, de B2 hasta B13, cierro el paréntesis, acá igual max, paréntesis, de B2 hasta B13. Sería práctico que ustedes fueran elaborando esta planilla en, en Excel, puedan hacer pausa e ir verificando lo que yo voy escribiendo para que ustedes puedan ver los resultados, inclusive cargar valores para que vean cómo se va modificando en forma automática nuestra planilla e incluso cómo cambian esas fórmulas con solo el registrar nuevos datos. Y hacemos la de mínimo, igual min, paréntesis, de B2 hasta B13. Bien, sea en mayúscula o sea en minúscula, el dato igual se toma, ¿sí? De B2 hasta B13, le damos Enter y ahí quedó registrada. Como es un único valor, cargo eso. Volvemos a hacer lo mismo, pero esta vez en lugar de copiar hacia abajo, cambiamos las columnas, para que ustedes vean que al cambiar la columna, cambia automáticamente el rango, C2 a C13, ¿sí? E2 a C13. Estamos hablando de que todo esto que estamos moviendo acá es plata, ¿sí? Porque son las ventas. Entonces, tenemos distintas formas de poder cambiar el formato de una celda. Yo puedo hacerlo directamente desde aquí la asignación de signo peso en español, o podría ir a más formatos de contabilidad o apretar el botón derecho, ir al formato de la celda y en la parte de números seleccionar lo que yo quisiera. Vamos a ir a la parte de moneda porque fue lo que dijimos. Le indicamos la cantidad de decimales, con 2 decimales, con 3 decimales, con un decimal, y el formato del símbolo que queremos usar. Si estamos hablando en pesos, si estamos hablando en algún otro tipo de simbología, que podría ser euro, que podría ser dólares, fíjense, japonés, ¿sí? El chino, hebreo, ¿sí? La simbología alemán, que sería el euro. Eh, Nosotros vamos a dejar el signo pesos. Y la cantidad decimal es 2. Al aceptar, nuestras celdas inmediatamente se modifican. Recuerden que con un doble clic, al igual que en Word, en la tabla, nosotros podemos hacer que se autoajuste el ancho de la columna.
Bueno, ya tenemos cargados nuestros valores, ya tenemos armada nuestra fórmula. Si yo quisiera que la planilla quedara en cero, me basta con seleccionar los datos, borrarlo y ya la tendría. Vamos a trabajar de la misma forma que en Excel. Nosotros podemos colocar, por ejemplo, una de las características siempre es resaltar la parte de títulos, ¿sí? Del resto de los datos. ¿Sí? Podríamos ponerlo en cursiva. E incluso también, si yo hiciera una vista preliminar de esta planilla de Excel, ustedes verían que la planilla no muestra líneas, ¿sí? Porque las líneas son de ayuda en la carga del dato. Entonces, tenemos que trabajar cargándole esos bordes que son necesarios para que la planilla quede bien. ¿Sí? Al haber hecho la vista preliminar, nos está mostrando que nuestra hoja se está fraccionando en esta parte de aquí. ¿Sí? Yo puedo ir al diseño de página, cambiar la orientación de la hoja, cambiar el tamaño, veamos qué tamaño tiene. El tamaño que nos está mostrando en este momento es un tamaño A4 de 21 por 29,7. Podemos decirle que esta planilla queremos verla en posición horizontal, y fíjense ustedes cómo se va a desplazar el borde correspondiente a la impresión, me deja todo esto libre. Ahora lo que vamos a hacer es colocar bordes. Vamos a pararnos aquí, vamos a pararnos aquí, y vamos a decir que queremos todos los bordes estos. Entonces en el inicio, vamos aquí, a toda la parte de borde, decimos todos los bordes. Lo mismo en la parte inferior donde estarían las fórmulas para que quedara todo marcadito, ¿sí? Lo que podemos hacer a posteriori es después fraccionar o separar el sector de fórmulas con el sector de carga de datos, cambiando el tipo de borde alrededor de la información seleccionada. Vamos a hacerlo de la misma manera aquí y de la misma manera en este espacio, aquí y aquí. Van a ver que cuando seleccionemos el borde, nuestra información queda, ¿sí?, identificada como el dato en este espacio. Vamos a seleccionar también la fila y le vamos a decir que esa fila quede centrada. Vamos a poner aquí un texto como para que sea más representativo del dato que va hacia abajo, meses, o podríamos poner acá, por si quisiéramos imprimir, ventas. Ya tenemos una planillita armada, llamada ventas, contexto ventas, identificada de enero a diciembre, del 2010 al 2012, con sus totales. Hagamos ahora cómo queda la vista preliminar. La vista preliminar me está mostrando, ahora sí veo, que nuestra planilla quedó con bordes marcados, ¿sí? Y nos marca esta fórmula de promedio, nos marca división 0, porque no tiene ningún valor cargado. Esto se puede quitar si nosotros trabajáramos después con otra fórmula, que la vamos a ver más adelante, una fórmula lógica, en donde en caso de que no hubiese datos, no mostramos nada. Si el total fuera igual a 0, por ejemplo, que acá no muestre nada, lo mismo para el máximo o el mínimo. Bueno, una vez armada la planilla, lo que nos queda es el almacenado. ¿Sí? Vamos a apretar F12, que es lo mismo que ir a guardar como, podríamos haber hecho Control G, que lo veníamos haciendo, y vamos a poner Control Comercial. Ese va a ser el nombre que va a tener nuestra planilla. Fíjense ustedes que ahora el libro, mejor dicho el libro, no la planilla, sino el libro, va a registrar en la parte de arriba el nombre Control Comercial de las ventas del 2010 al 2012, de enero a diciembre, y nos quedan estas solapas de hoja marcada este movimiento. Ventaja que tengo una vez hecho esto. Recuerden que el copiar y pegar es una excelente herramienta, pero a su vez tenemos la copia de libro. Fíjense, la copia de hoja, perdón. Si yo aprieto el botón derecho acá, tengo la opción de mover o copiar. Me paro debajo de ventas, le digo que me cree una copia, le digo aceptar y ya me creó una segunda hoja con la misma información y con todo lo que yo apliqué anterior a esto. ¿Qué hago acá? Vengo y pongo compras. Vengo aquí y pongo compras. Y tengo registrada en el control comercial la hoja de ventas y la hoja de compras, partiendo siempre de una sola planilla. Esto acelera todo proceso de trabajo. Una planilla que tenemos que armar, la armamos excelente, y sus duplicados, partiendo de la carga cero de datos, van a estar ya elaborados de la misma manera. Lo hago sobre compras. Vamos a poner ahora mover o copiar. Fíjense en la opción mover o copiar. La pongo debajo de compras, le digo crear una copia, aceptar. Hago doble clic y pongo, por ejemplo, gastos. Y aquí también, gastos. Esta es la ventaja de Excel. Yo, por ejemplo, les digo a aquellos que no les gusta trabajar mucho, Excel tiene esa ventaja. Reduce mucho el tiempo de trabajo. Para los que no les gusta sumar, aplicar fórmulas, Excel es excelente porque permite que hagan las cuentas solos. Y para aquellos que les gusta utilizar las matemáticas y aplicar fórmulas, es aún mejor porque pueden investigar
todos los tipos de fórmulas que se pueden aplicar. Por ejemplo, vamos a buscar aquí en donde están las fórmulas y le vamos a decir que nos muestre más funciones. Y le vamos a decir no las usadas recientemente, sino que nos muestre todas. Fíjense en valor de absoluto, todo el modelo de fórmulas que podemos llegar a tener para aplicación de todo tipo. Matemáticas ni hablar, de bases de datos, ¿sí? Tenemos cientos de fórmulas. Contar, contará, de cupones, ¿sí? De decimales, hay de días aplicadas a los formatos, ¿sí? Fíjense cómo están categorizadas esas funciones. Financieras, de fecha horas, matemáticas y trigonométricas, de estadísticas, de base de datos, de textos, lógicas, de información, de ingeniería, de cubo, ¿sí? Todas estas las tenemos cargadas aquí. Son cientos de fórmulas que las podemos utilizar a través de Excel. Basta con indicar siempre el bloque y la operación que quisiéramos que hiciera. Otra función básica que es muy simple de utilizar, por ejemplo, es la fórmula igual hoy. ¿Sí? Abro y cierro paréntesis. Me dice qué día es hoy. Que a la cual yo puedo agregar, por ejemplo, una operatoria, ¿sí? Y podría poner acá pago. Vamos a poner acá, vamos a hacer una planilla de 30 días, 60 y 90. ¿Sí? Y acá le vamos a poner, por ejemplo, pagos. Le vamos a pedir esta planillita que se combine, que se combinen las celdas para que me queden arriba de las tres. Vamos a armarle una pequeña tablita para que ustedes puedan observar, por ejemplo, un comerciante quiere sacar qué día va a ser dentro de 30 días a partir de hoy, 60 y 90. Podríamos poner 120 si el sistema financiero así lo permitiera. No es más que hacer una suma. Digo, sumar a este día más los 30 días de aquí. Y me va a dar exacto 30 días, es el 15 de julio del 2012. Vamos a ver a 60 días. La fecha de hoy más los 60 días. Y obtengo que es el 14 de agosto. ¿Sí? Recuerden los meses de 30 a 31 días. Y vamos a hacerlo a 90. El día de hoy más los 90 días. Y observen que me está dando el 13 del 9. Entonces yo podría decir, si tuviera que hacer pagos, en este caso diferido de 30, 60 y 90, ¿sí? Manejando con cheques o con cualquier otro sistema de pago, yo tendría que contemplar como fecha de pago el 15 del 7, el 14 del 8 y el 13 del 9. Estas planillitas son aplicables todo a través de Excel. Bueno, estamos viendo fórmulas básicas. También podemos utilizar otra función simple, que es el igual a hora, ¿sí? Que me va a traer la fecha y la hora, que se utiliza, por ejemplo, para cálculos de registro de movimientos, de entrada-salida, ¿sí? Para quedar registrada la comparación de la hora actual con la hora que hubo de ingreso. Se pueden hacer todas operaciones matemáticas. De hecho, si yo transformo esta fecha en formato celda y le digo que me la transforme en un número, van a ver que cada día va a contener un número, que es en este caso el 41.075 corresponde al día de hoy. Si el 41.076 mañana, ¿sí? Son los días que están identificados con formato numérico. Vamos a cerrar aquí y vamos a decirle un autoajuste, ¿sí? También podemos trabajar con coloraciones de letras, ¿sí? Con fondos, sin ningún problema. Podemos aplicar los mismos formatos que hemos estado viendo en el resto de los programas, ¿sí? Y la aplicación de formatos de fuente se puede hacer aquí, las alineaciones, ¿sí? Formatos de número. Podemos trabajar con copiar, pegar e incluso ordenar la información. Bueno, esta es una introducción al uso de Excel. Más adelante trabajaremos con algunas herramientas más. Aplicaré algunas fórmulas, fórmulas lógicas, fórmulas más avanzadas y las iremos viendo. Una fórmula que también podemos llegar a utilizar es la fórmula contar, que me dice cuántas celdas están ocupadas por número. Y la función contará me dice cuántas celdas están ocupadas por cualquier tipo de información. Siempre marcando el bloque. La vamos a aplicar más adelante cuando querramos hacer algún cálculo de, por ejemplo, porcentual. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Esta es una primera clase para que ustedes puedan ver las herramientas con las cuales contamos dentro de Excel. Estas macros, nosotros mismos podemos crear nuestras propias macros, para aquellos que se dedican a la programación un poco más avanzada, pueden traer su información de sus sistemas y armar fórmulas a través de macros que permitan a sus clientes, a quienes están desarrollando sus desarrollos, obtener más productividad a partir de los datos que cargaron. Cualquier consulta, recuerden de hacerlo a través de el website educaciontic.com.ar o a mi correo electrónico a raimondes@yahoo.es. Bueno, nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.